debe a que las condiciones de la etapa de las lluvias todavía no cesan, no, pero ya estamos en un proceso de transición y eso implica desde la época lluviosa a la época seca. ¿Qué vamos a tener? Probablemente como hay precipitaciones muy fuertes en la cordillera occidental, lo que tendremos es la creciente de los ríos, sobre todo los que están junto a esta cordillera, que en este caso desde el Bogotá, Santiago, Ónzole, Río Verde, el mismo Esmeraldas, el Teaune con la cordillera y la reserva Machichindul, y en el caso de Sucio, en el río Muisne y en el Atacama también. Entonces, mucha atención. Las precipitaciones pueden ser también copiosas o pueden ser permanentes de algunas horas y eso podría generar procesos de deslizamientos como estamos teniendo en la zona de Camarones, por ejemplo, y en otros sectores también de la provincia, ¿no? Entonces son eventos que se están generando, los ríos crecen, se generan este desbordamiento, sobre todo en la zona norte, donde hay precipitaciones también en la reserva Cotacachi, Cayapas. Y esto es lo que vamos a tener hasta el mes de junio, en donde ya vendría la etapa seca. Hay que todavía esperar los pronósticos y las probabilidades de lo que pueda ser un evento La Niña. Se habla ahorita de entre un 45 a 50% en el próximo trimestre, que implicaría que podríamos tener época seca. Esa época seca, aspiremos, sea solo época de falta de lluvias y no de efectos significativos al cambio climático y eso consigo también a la productividad, agricultura, ganadería, y eso pues lamentablemente sería catastrófico para un país que en estos momentos ha tenido desde terremotos, inundaciones y ahora serían, bueno, y la inseguridad y ahora sería esto que podría ser la época de sequías. Ya, ¿qué pasaría con la niña? ¿Qué tendríamos? La niña es un evento contrario, es otra fase del niño, ¿no? El niño es la época lluviosa, altas precipitaciones, por lo tanto desbordamientos, movimientos en masa, todo asociado a eventos climáticos extremos con masiva presencia de agua, ¿no? Esmeraldas está acostumbrado a eso, ¿no? Pero la niña es lo contrario, implica, es una época seca, hay días muy bonitos como para irse a la playa, disfrutar de aquello. Sin embargo, en la parte de la agricultura, ganadería, por ejemplo, se pueden quemar nuestras cosechas, no hay abundancia de agua, por lo tanto, nuestros animales que son herbívoros tendrían allí una falencia. No hay agua, no habría agua para poder regar nuestras plantaciones, no habría agua incluso, o podrían secarse ciertos espejos o cuerpos de agua, en el caso nuestro el Teaune, muy pequeñita el hilo, de ser un río caudaloso, pasaría a ser un río muy, muy, muy finito de agua, y el Esmeraldas, de donde nosotros tomamos agua para, sobre todo los cantones de Río Verde, Esmeraldas y Atacames, tendríamos en estos casos ya falencia para la captación y por lo tanto la distribución sería todavía aún más escasa, ¿no? Y pues más efectos, más gastos, por ejemplo, en químicos para poder generar el tratamiento, mayores problemas en el proceso de captación y eso en todas nuestras comunidades que utilizan sus ríos para poder consumir el consumo de agua, ¿no? Entonces, se vuelve un proceso muy complejo. Uruguay lo vivió hace unos cuantos meses, hasta hace unos cuantos meses. No tenían agua para tomar y eso generó un caos, ¿no? Y pues hay otros países que han vivido cosas similares. E incluso en el tema de la salud, abundancia de calor, abundancia de temperaturas extremas y eso pues lógicamente podría traer efectos nocivos en la salud de los ecuatorianos y de los esmeraldeños. Esto en el tema del agua sí es bastante preocupante porque ahí no había cómo prevenir mayormente porque simplemente se secan los ríos y muchas zonas en el Ecuador y particularmente Esmeralda se la toma, como usted lo indicaba, de esa agua para hacerla tratada y consumir. Y hay gente que incluso la toma sin tratar en las zonas rurales, la consume de los ríos. Significa que va a acrecentarse mucho más este problema. Creo que países como el nuestro, que toman agua
de los ríos para poder generar la captación y todo el sistema de agua potable. Ya, y lo digo así, en nuestro enlace regional informativo, tal vez no es en nuestra época, pero sí iniciará en esta generación, ya pensar en la toma de agua o el sistema de agua potable tomado desde el Océano Pacífico. Porque los ríos en pocos años empezarán a secarse. Ya hay noticias, por ejemplo, que en Venezuela ya se han perdido los glaciares. Desde allí parte, por ejemplo, desde los glaciares parte de nuestros ríos, el nacimiento de nuestros ríos. Y si estos glaciares se pierden, y si estamos perdiendo la cobertura vegetal porque la gente quiere utilizar estos terrenos para la habitabilidad, ¿no? Entonces, así poco a poco vamos perdiendo ese cuerpo de agua, ese caudal, y que lamentablemente el Esmeraldas en pocos años, créalo, si en pocos años lo hemos estado perdiendo, en muy pocos años también estaremos casi en condiciones críticas. Y eso lamentablemente traería consigo de que tenemos que pensar en un nuevo sistema de captación de agua, y ese tendría que ser desde el Océano Pacífico. Bueno, habría que ir pensando en eso, ¿no? Eso en base a los estudios. Ingeniero, un poquito al inicio, ¿no? Esto de los problemas que hay en los ríos a propósito de la fuerte lluvia, no es que se está alarmando, se está previniendo cualquier problema, sobre todo en la ribera. Es decir, esto va a seguirse presentando en esta época. Sí, nunca es un proceso de generar una alerta, salvo que exista ya, como lo fue en la pandemia, en el COVID-19. Pero hay eventos que son, insisto, son cíclicos y son normales. ¿Qué es lo que a través del enlace regional informativo y lo que se hace a través de todos los gobiernos autónomos descentralizados? Siempre es informar para que la comunidad sienta que con esa información pueda llegar a tomar decisiones, ¿no? Isla Luis Vargas Torres, Roberto Luis Cervantes, el mismo caso de Muisne, Río Verde y todas sus comunidades, Molumpaqui, Medianía, todos por allá, ¿no? Y pues en estos casos puede ser que no esté lloviendo en nuestra zona, ¿no? Pero está lloviendo en las cordilleras. Y eso puede traer consigo que no entendamos que el río crece y pues genera desbordamientos, y con eso las molestias. Y la gente dice, pero si está haciendo sol. Sí, evidentemente sol aquí, pero aguas arriba no lo está pasando, ¿no? Y entonces tendremos este tipo de problemas cuando hay abundancia de lluvias, y pues que la gente entienda que no se trata de alarmar, se trata de prevenir, de preparar para la toma de decisiones. Finalmente, usted participó en esta semana de una capacitación. Sí, estuvimos en un taller de sinergia adaptativa para que es en estos casos un taller para lo que sería la quinta comunicación en temas de adaptación al cambio climático, que es lo máximo que tenemos en esta materia a nivel de país, para tomar la información de cuáles han sido los avances en materia de cambio climático y cuáles son los nuevos retos que se tiene como país. Creemos que, por ejemplo, el que a través de los gobiernos municipales o del mismo del gobierno central no exista un divorcio en estos momentos, la falta de presupuesto, lo que podría traer consigo, incluso se agudiza, y esto de la niña que hemos hablado, podría incluso agravar la situación del sistema eléctrico, ¿no? Y con el sistema eléctrico, lamentablemente, que es un eje transversal para todo, su servicio básico, eso es básico, significa que podríamos lamentablemente entrar en una etapa crítica del país, ¿no? Si no tomamos en consideración que debemos hacer revegetaciones, plantar más arbolitos, hacerles el seguimiento y el monitoreo, y evitar que desde lo local, desde los municipios, se generen invasiones, y eso pueda traer menos agua, menos cosechas de agua, menos lluvias, y contraer menos lluvias, que es lo que generamos. Sequías. Las sequías sí serían un problema.